Conocer más allá del deportista, historias de vida, triunfos, caídas, pasión y procesos. No se pierdan Perfil Deportivo, todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde a través de Enfoque TV. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy pero muy especial a las personas que se conectan con la primera emisión de Perfil Deportivo a través de Enfoque TV. Les habla Santiago Núñez Castañeda, director de este programa. Sean bienvenidos a la primera emisión, un programa que estará basado en contar historias de vida, en contar esos sucesos que han tenido que transcurrir tanto deportistas como dirigentes, como entrenadores, pero todo basado en el deporte nacional y esperemos que en algún momento también podamos hacerlo a nivel internacional. Les habla Santiago Núñez, bienvenidos a esta primera emisión y empezamos con nuestro primer invitado. Él es una persona bastante reconocida en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué, porque es un locutor o periodista que lleva mucho tiempo en la radio y también ha estado muy ligado a lo que tiene que ver con el deporte. Saludo a mi invitado del día de hoy, profesor Álvaro Ariza, ¿cómo está? Y bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, Santiago, buenos días, gracias por abrir este espacio con este servidor. Aquí estamos a su disposición para lo que usted quiera preguntar. Oiga, profe, sí, empecemos de cero, profe, miren. A usted lo conocen mucho acá en la ciudad de Ibagué, eso no es un secreto para nadie. Yo creo que mucha de la gente que está ligada al deporte, en especial al fútbol y también al periodismo, sabe quién es Álvaro Ariza. Pero yo creo que no muchos están enterados de cómo empezó todo, profe. ¿Cómo empezó ese amor por el deporte? ¿Cómo empezó ese amor ligado entre el deporte y la radio, profe? Ahondemos un poquito en eso. ¿Hace cuánto fue? ¿Cómo empezó ese amor por esos temas, profe Ariza? Bueno, mire que es una pregunta que marca mi inicio, porque si no, no se podría hablar de los temas que a uno le han sucedido en la vida. Yo arranco en el deporte en Bogotá. Yo estudiaba en el Colegio Cooperativo Militar de la ciudad de Bogotá y yo jugaba fútbol. Allí era zaguero central y me vine a Ibagué y mire cómo es la vida, lo que nace con uno siempre se llevará. Yo llegué a Ibagué como a los 16 años, 17 años y cerca donde vivía me hice unos amigos. Yo vivía en la 13 con primera y ellos vivían en la 11 con primera. Y montamos un equipo que llamaba Botafogo. Y el primer directivo de Botafogo fui yo. Íbamos a la liga de fútbol, costaba plata inscribirnos, nos inscribimos y tuvimos un equipo que jugaba por Ibagué. Profe, en ese momento usted era jugador también del equipo, ¿verdad? Sí, claro, yo jugaba y empecé a tener el liderazgo de ubicarlos, venga, pues jugaremos así. Y entonces yo íbamos mucho al Ricaute, en las horas nocturnas a jugar a la iglesia del Padre Gaitán, si no estoy mal en esa época, y jugábamos en la cancha del Colegio Tolimense, donde hoy está el Tolimense arriba en Belén. Ahí había un escenario de fútbol muy bueno y ahí jugábamos. Entonces yo me voy metiendo en el cuento y dentro de esa actividad paso a jugar en el Club Deportivo Reposo de don René Ruth. De él se recuerda porque fue el padre de la primera reina que ha tenido el departamento del Tolima. Don René tenía el equipo Hacienda del Reposo y yo empiezo a jugar ahí. Empiezo a jugar porque un señor vecino al negocio de mi padre era uno de los del grupo de René, del don René, y entonces yo llego al equipo y estando jugando lo hacía en Picaleña. En Picaleña llegó un señor y se me acercó, yo era el arquero del equipo. Ya había dejado el zaguero central y iba al arco. Y entonces, estando en el arco, se me acercó un señor por la espalda y me dijo: quiero hablar con usted apenas termine el partido. Yo le dije: bueno, señor. Entonces terminó el partido y él me dijo: mire, nosotros tenemos un torneo interbancario. Queremos siempre ser los campeones y los mejores. Y el secretario del banco, que era don Fabio Sánchez Beltrán, es muy exigente. Entonces le dije: ¿qué quiere? No, que los tape. Listo, el único... Usted me ha dicho que usted había empezado como zaguero central. Sí. Ya en ese momento usted se había convertido en arquero de fútbol. Claro, ya estaba de arquero. Y entonces, Huguito, como le decía, al final terminó hasta de compadre mío, Huguito me dijo: quiero que juegue porque no aceptan sino el arquero de afuera del banco. Listo, jugué el torneo y estando en el último partido apareció el gerente del banco y dijo: ¿ese señor quién es? No lo veo en el banco, ¿no? Dijo: no, es el refuerzo. Yo no quiero refuerzos. Digo: ¿y por qué lo tienen ahí? No, porque no tenemos arquero en el banco. Dígale que vaya mañana que lo voy a nombrar en el banco. Yo he tenido suerte para todo.
Al otro día fui y me dijo, desde hoy he empleado del Banco del Comercio, no me pidió tantos papeles, tantas cosas, me dijo, vaya y que le enseñen cómo se maneja la caja 3. Y me fui de cajero, y ahí empecé. Estando ahí, en el banco, sucedieron los dos hechos más importantes de mi vida. El primero, que fueron a instalar Radio Festival, y el gerente de la empresa, Milton Ramón Rodríguez Pelayo, que venía de Tunja, él me dijo, llegó un día al banco y me dijo, ¿usted puede aceptar un almuerzo mío? Yo no lo conocía, yo como era líder sindical en ese momento, y quién sabe quién será. Sin embargo, le salí, fuimos al Chabaco, me dijo, yo vengo a gerenciar una emisora, necesito que usted me conecte con el comercio. Y ahí era jugador del Banco del Comercio ya empleado, y era el amigo de Radio Festival. Estando allá me tocó hacer unas pruebitas ahí para colaborar, y entonces empecé a trabajar las dos cosas. El radio, yo era sindicalista, era el líder sindical del Banco de Comercio, entonces era el líder sindical, era el arquero del equipo, era el hombre que hacía periodismo en Radio Festival, mucho con un señor que murió el año pasado, Pepillo Contreras. Ese era el locutor, el narrador, y necesitaba un comentarista, y ahí me soltó la pelota y me convertí en comentarista, y hice todas las tres cosas a la vez. Por eso yo mantengo agradecido con la vida, cómo arranco las tres cosas. Y estando ahí en el banco, un día tuve una discrepancia, yo soy así, y renuncié para hacer la renuncia. Yo había sido negociador de un pliego de petición y la gente me ultrajó porque no se dio lo que ellos querían. Yo llegué y presenté la renuncia y me fui al banco, y ahí me dedico a la radio. Y estando en la radio me llamó Germán Antonio Valencia Blanco para que trabajara con él en La Voz del Tolima. Estando allí, yo ya había pinitos de entrenador del mismo banco. Yo, habiéndome retirado, los entrenaba. Una anécdota, como diría alguno. Yo entrenaba el primer entrenamiento de la semana en la calle 14 entre segunda y tercera. Oiga, profe, esa anécdota usted me la ha contado un par de veces, y es una anécdota que pocas personas conocen y que es hasta un poco increíble, o por lo menos difícil de creer. Usted entrenaba al equipo en plena zona céntrica de Ibagué, profe. Era en el tiempo antes de que hicieran el centro comercial de la 15. Yo entrenaba ahí en la calle. Cuando ya se iban los señores, hacíamos el entrenamiento del primero de la semana a las 6 de la tarde. El segundo entrenamiento lo hacíamos los jueves a las 11:30 de la mañana. Usted recuerda que los bancos, ahora se vuelven a cerrar a esa hora algunos. Entonces el banco lo cerraban, ya teníamos 2 taxis ahí, arrancábamos para San Simón, entrenábamos en San Simón y nos devolvíamos al banco. Allá se bañaban y almorzaban. Esa era la historia, y ahí empezó mi carrera como entrenador. Justamente haciendo un poquito más de énfasis en esa etapa en la que entrenaron acá en la calle, si se puede decir, ¿cómo eran esos trabajos que usted le realizaba a los jugadores del equipo? Me imagino que era más que todo el tema de la preparación física, tal vez, profe, porque sí, en ese espacio hacer fútbol es muy complicado. No, nosotros hacíamos preparación física, pero recuerdo mucho que en el segundo piso del banco había una azotea que iba prácticamente como de 50 metros. Entonces llevábamos un baloncito de microfútbol de los que no rebota, y hacíamos unos 15-20 minutos de movimientos ahí, y terminaba el entrenamiento en el mismo banco y en el segundo piso, en lo que llamaba el club bancario en ese tiempo. Y yo era el secretario del club bancario, era el presidente de la SED, tenía todos los contactos efectivos. Yo siempre he sido un afortunado porque mi vida se ha movido en ser directivo de Estado. Yo he sido directivo del sindicato, he sido directivo del club bancario, fui concejal y fui directivo del consejo, he sido directivo de los periodistas. No sé, yo no busco y me eligen. Entonces he sido toda la vida una persona dedicada a lo que es las directivas de las empresas. A mí me sacan del banco, me sacan de Indeportes, de Coldeportes, algo así. No, es al revés. Yo entro a la emisora La Voz porque estaba en Usted nos hacía énfasis en que usted renunció al banco y se quedó solamente, profe, con el tema del deporte y con el tema de la radio. Sí, yo fui a Radio Festival de empleado. Allí llegué tarde un día y me sacaron, hay que decirlo así. El primer trabajo que tuve yo en la radio me echaron a los 2 meses antes. Más, tenía 2 meses y medio. En Radio Festival, profe, ¿cuál era el trabajo suyo? Yo era locutor. ¿Hacía solo deportes o hacía locución general? Yo hice deportes primero allí,
y después me nombraron locutor. Yo era locutor. El locutor era uno solo. Trabajaba de 6 a 8 de la mañana. Ya había habido transformación. Antes eran 3 locutores. Ahora había uno solo. Había llegado restricciones. Pues los problemas. Entonces yo trabajaba de 6 a 8 de la mañana, de 12 a 2 del día y a las 6 a 8 de la noche. Esas eran las 6 horas que yo trabajaba. O sea, a mí me quedaba de 8 a 12 para moverme en Ibagué y de 2 a 6. Entonces yo llego allá, hasta que un día aparece Germán Antonio Valencia Blanco y me dijo, hay un puesto de entrenador, usted que ha ganado todo. ¿Quién era profe Germán Antonio? Él era un locutor deportivo, narrador, a quien yo le colaboré, y era al mismo tiempo un gran político aquí, le gustaba la política, y entonces él me dijo, mire, hablé con fulano de tal, bueno, con Quintiliano Triana Monroy, que era el gerente de Coldeportes en la primera instancia, cuando se montó Coldeportes acá, y me dijo, él quiere un entrenador. Entonces yo fui con él y me dijo, bueno, ya está la misma suerte del banco, traiga papeles, ya está nombrado, mañana preséntese. Ay, dije yo, eso, ¿cómo así? Yo era un técnico de parar jugadores, hágase usted allí, usted aquí, usted allí, yo no tenía la experiencia. Hay que resaltar que usted en ese momento no tenía estudios de fútbol ni nada, ¿era empírico, profe, usted en ese momento? Claro. ¿O ya había estudiado educación física o algo por el estilo? No, yo cuando ya me nombran, el técnico oficial era el paraguayo Silva. Entonces nos dice, bueno, le dice el paraguayo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, mire, yo tengo que ser realista, me han dado el puesto, pero yo no soy el gran profesor de fútbol. Hagamos una cosa, organicemos un torneito interescolar entre usted y yo y lo pitamos entre usted y yo, y con eso nos gastamos como 2 meses haciendo el torneito. Entonces pude arrancar trabajando, mostrando trabajo. Entonces yo le dije un día a Quintiliano, como él era buena papa, entonces le dije, don Quintiliano, ya a mí me falta capacitación. Entonces me dije, va a haber un curso en Barranquilla, ¿me ayuda? Me dijo, le doy el sueldo que se gana, no le quito el sueldo, váyase. Allá Efraín Caimán Sánchez, Jovanovich y otros personajes hacían el curso, y yo viajé a Barranquilla y me metí 8 días en el curso, que gasté más viajando, pero fui. Pero allí hice los primeros contactos para llegar a lo que he sido y lo que fue, y la suerte y la fortuna, porque allí ya se sabía de la creación de la Escuela Nacional del Deporte. Entonces yo me muevo entre ellos y logro conseguir el cupo para la Escuela Nacional del Deporte, que fueron 3 años. ¿Allá qué estudió usted, profe? Fútbol. Allá se estudiaba fútbol, baloncesto, atletismo o voleibol. Éramos 120 personas, en fútbol no éramos sino 2, era el que menos había. Atletismo había como 30, baloncesto había como unos 30, y ahí me hice muy buenos amigos en todo el país, porque éramos 120 personas enclaustradas en una concentración permanente. O sea, vivíamos, dormíamos y comíamos y estudiábamos y todo ahí mismo, en la Escuela Nacional del Deporte. Entonces, pero ahí consigo yo los amigos, y ahí logro que me inscriban en el curso internacional de la Confederación Suramericana de Fútbol, y yo estudio y me sacaron el certificado. Entonces ya yo soy técnico para la Confederación. Lo que pasa es que yo nunca lo he sacado, yo lo cogí y lo guardé, porque de cartones no vive nadie, ahí es que trabajar. Entonces yo ya enruto mi carrera como entrenador de fútbol. Ya se va el paraguayo, viene Bertulfo González, él no tiene muy buen rendimiento, y me dejan a mí ya como entrenador oficial de la Liga de Fútbol del Tolima, donde duré 18 años. Es un récord inamovible. 18 años los técnicos duran 1 o 2 años y lo sacan por buenos o lo sacan por malos. Profe, yo creo que esa es una parte importante de su historia en el deporte, especialmente como entrenador, que tenemos que tocar un poquito más a fondo. ¿Cómo fueron esos inicios suyos en la selección Tolima? ¿Cuáles son esos grandes recuerdos que le trae usted, profe, haber sido director técnico del departamento del Tolima? ¿Cuáles fueron esos retos? Jugadores que usted dirigió, que pasaron a ser profesionales, profe, que hoy en día le tienen mucho aprecio y le tienen mucho cariño por lo que usted fue en la vida de ellos, profe Ariza. Sí, la verdad es que la verdad es que yo logro hacer el trabajo. Ay, me sonó el celular a esta hora. Logro hacer, ¿cómo le explicara yo a usted? Yo logro que Bertulfo González, el paraguayo, no alcanzó a dirigir selecciones juveniles, y entonces yo logro que Bertulfo González dice, a mí la selección de mayores era muy buena en el Tolima, entonces él dice, denme la selección de
No, la selección juvenil pintaba como la gran selección, ahora le cuento quiénes estaban. Entonces dele nariz a la de mayores. Yo me voy para Neiva con las mayores y gano un cuadrangular. Él se va para Pereira y queda de último. Entonces él viene y pide que cambie. No, déjeme la mayores a mí, que veo que es la que necesita un técnico. Que necesita un técnico bueno. ¿Sí me entienden? Entonces yo ya manejo la selección juvenil que estaba desechada. Entonces la verdad es que en ese momento yo me sentí nervioso y me dan la selección Tolima y reintegro los que él había echado: Hernán Torres, Alirio Girón. Yo tuve una selección que la recordaré mucho eternamente, el Potote, le decíamos uno Potote, los dos zagueros ya murieron. Potote se lo llevó la avalancha de Herbero y una enfermedad llevó al otro zaguero que no recuerdo su apellido. Entonces yo tenía una selección muy buena y salí segundo, tercero en el campeonato nacional, clasifiqué todas las rondas, debutando como técnico. Entonces la liga me cogió confianza. Después me tocó la Copa Colombia, salí campeón. Después me tocaron algunas cosas positivas dentro del fútbol y fui saliendo bien, me mantuve. Yo tuve una dirigencia brava. El Pote Castillo, el que no rendía, lo sacaba, y a mí no me sacó porque rendía. El doctor Rodríguez, padre del que hoy es presidente de la liga, sacaba al que le cayera como equivocado en el fútbol. Entonces yo me hago un periodista importante en la ciudad de Ibagué, un entrenador, y empiezo a tener respeto. No, conmigo han trabajado James Olaya, Hernán Torres, Flavio Torres, Harold Rivera, entre otros, los que han sido futbolistas profesionales. En la selección Colombia tuvimos a Martínez, tuvimos a Hernán Torres. No, a mí me ha ido bien. Yo pienso que yo he sido uno de los técnicos que ha cumplido. En una de las reuniones que hicimos con 100 futbolistas del departamento del Tolima, Provincia Díaz hizo referencia a que yo veía el fútbol antes de Ariza y después de Ariza. O sea que eso son unas palabras de elogio importantes que a mí me favorecen y que me sacaron siempre a relucir lo bueno que uno había hecho. Profe, otra de las personas importantes en el deporte del Tolima, más que todo en el fútbol y lo que tiene que ver también con la dirigencia, es el profe Jorge Luis Bernal. Ustedes dos son dos personas que son muy conocidas acá y que le han dado mucho al deporte y al fútbol, más que todo el departamento. ¿Cómo era esa, no rivalidad, porque no creo que haya sido una rivalidad, pero cómo era en ese entonces, profe, ese proceso con el profe Bernal, que también estuvo mucho tiempo en las selecciones Tolima y que también se estuvo de la mano con usted en el proceso del fútbol? Bueno, la verdad es que el profe Bernal es poco lo que ha estado con las selecciones, porque él se encaminó por los lados colegiales. Él manejaba la selección de San Simón, que tuvo muchos éxitos, y después pasó al Deportes Tolima. Nosotros éramos rivales enconados. Creo que hasta los teníamos un poquito de bronca, hay que decirlo con sinceridad, pero fueron pasando los años y él y yo entendimos que lo más importante de esto era ser amigos, ya que éramos los dos que sacábamos adelante el fútbol. Entonces Jorge y yo hoy somos grandes amigos. Yo entiendo que él y yo hemos luchado, él desde la plana colegial, desde el Deportes Tolima. Él llegó a las reservas del Tolima y estuvo como 8 o 10 años, después pasó a la profesional y después fue campeón con San Simón, y yo trabajé en el plano del deporte de las selecciones del departamento. Yo manejé las selecciones, poco las infantiles, trabajé con las prejuveniles, fui tercero 2-3 veces nacionalmente, la Copa Colombia me la gané, tuve en la Copa Coca-Cola, fui tercero, entonces yo tuve referencia, nunca me eliminaron. Mire, en toda mi vida una sola vez me golearon en Medellín 6-0, la selección antigua, pero era que era una selección berraca, buena. Yo dirigí otra selección Tolima y como ya los conocía les gané. Yo dirigí el torneo de mayores que se hacía tradicionalmente en Medellín y salí subcampeón, ganó Bogotá y Tolima fue segundo. Yo le gané a la selección Colombia, que en ese tiempo tenía a Córdoba, tenía a Flavio Torres, tenía a Diego Osorio, tenía a Muñoz, tenía una constelación de estrellas muy brava en la selección Colombia, de las primeras selecciones que fue Arabia, la dirigía el que es comentarista deportivo hoy de la televisión. Dentro de ese punto de partida, yo
le gané a Valle, le gané a Antioquia y salí subcampeón. Me ganó Bogotá, pero en ese tiempo jugaba Pachoncito, Cañón, jugaba el Tren Valencia, gustaba Freddy León. Era una selección Colombia, esa selección de Bogotá, y perdí solo con ellos 2-0 en el partido de cierre. En el primer partido que hicimos intergrupo salimos 0-0. En el último nos ganó 2-0. Oiga, profe, pasaron 18 años entonces que usted duró al frente de la selección Tolima. ¿Por qué se acaba eso, profe? ¿Por qué sale usted de la selección? ¿En qué término sale? ¿Cómo fue ese proceso de dejar a un lado la selección Tolima, profe, y seguir su camino tanto en el deporte como en la vida, pues de otra forma? No, a mí me pasó algo muy curioso, ¿no? El señor dice que no, pero yo que llevaba 18 años y andaba en el momento fulgurante de mi vida futbolística, para que lo digo así, me perdonarán la inmodestia, pero yo andaba ganando todo donde estaba, andaba siendo un buen técnico, ya había sonado para el Deportes Tolima y todas esas cosas que uno hace en el fútbol. Un día un dirigente de un municipio llamó a un señor y ¿usted quiere ser presidente? Dijo, sí, le busco todos los del norte para que votemos por usted, pero echariza de la Liga de Fútbol del Tolima. Y él dijo, bueno, listo, dicho y hecho. Entonces ganó él la presidencia y lo primero que hizo fue pedir mi puesto que el gerente de Coldeporte, gerente dijo, pero si es que anda rindiendo bien, ¿por qué lo voy a sacar? Yo como ya hacía pilos de periodismo, me sacó de entrenador y me pasó a hacer la revista de los 20 años de Coldeportes. Y entonces ahí hasta que un día no le gustó más tenerme ahí y ya vinieron las intrigas aquí por el periodismo y había que meter un periodista que estaba afuera y que tenía favores y padrinos políticos. Entonces me sacaron, pero yo no salí por bajo rendimiento, hice lo que me pusieron a hacer, primero a manejar el fútbol, después fui periodista haciendo la revista, estuve en un evento de jefe de prensa, de modo que la verdad no vi por qué tenían que sacarme, pero el famoso personaje aquel, él me niega hoy, ¿no? Yo me di cuenta que con el señor director de Coldeportes en el momento se han puesto de acuerdo y me sacó. En un diciembre iba yo cruzando por Coldeportes y apareció el sargento Martínez, que era el jefe de personal. Este es el peor dolor que tengo de mi vida, pero me obligan a pasarlo. Pum, la tarjeta donde me echaron. Yo me ganaba 120 pesos o 120.000, yo no sé cómo es de la plata del fútbol. Pero yo ya estaba en la radio, estaba en Colmundo, en el Grupo Radial Colombiano. Me echaron, me subí por la quinta. Triste porque, pues lógico, lo que eran 18 años, 6 meses. Cuando allá al frente vi a don Alfonso Trujillo, que era el gerente de Tolima. Venga, me llamó, pase, Álvaro, venga. Yo, ¿para qué, don Alfonso? Va como triste. ¿Sí es cierto la noticia que me acaban de dar que lo sacaron de Coldeportes? Sí, señor, es cierto. Me dijo, ¿yo cómo hago para que usted me haga una publicidad en la emisora? ¿Usted tiene cupos allá? Sí, señor. Dije, no, pues dígame. Entonces me dio un cupo de 60.000 pesos. ¿Eso en ese entonces era buena plata, profe? Sí, me dio un cupo de 60.000 pesos. Seguí, cogí una buseta ahí. Mi mamá vivía por al frente, entré y le conté a mi vieja. Me dio un tintico y le dije, mamá, me voy porque tengo que subir a trabajar a la emisora. Yo ya me vinculaba al Grupo Radial Colombiano, ya iba a hacer pilitos en el programa deportivo. Y entonces voy subiendo y me bajo de la buseta en la 15 con tercera. Y al frente estaba el señor de camisas y pantalones Monarca. Hola, venga, me saluda. Yo me pasé la calle, el bus me dejó al otro lado. Me pasé la calle. Me dijo, ¿verdad que lo sacaron de Coldeportes? Sí, señor, me echaron esta mañana. Sí, oí la noticia periodística, como aquí hay periodistas que lo quieren a uno y otros que lo odian. Entonces, ya sabían ellos el momento de la carta. Entonces me dijo, ¿y usted tiene cupos en la emisora? Sí, señor, tengo cupos. Digo, écheme un cupito, ¿cuánto vale? 60, ya échelo de 60. Y seguí, a pie hasta la 14 con tercera, cuando vi a don Martín Rojas. Me voy a saludar al viejo, que era muy amigo mío, y me dijo, me contaron que lo echaron. Ya estaba el chisme regado. Ya regado el Ibagué. Le dije, sí, don Martín, y usted nunca me ha vendido publicidad a mí. Y le dije, no, don Martín, me va a dar un cupo. Dijo, sí, ¿cuánto vale? 60. Entre el Coldeportes, que queda en las piscinas, y la 14 con tercera, vendí 180.000 pesos y mi sueldo eran 120.000. No, pues ahí estaba ya. Entonces no hubo dolor. Allá llegué a la piscina y les conté y se me para risas. ¿Sí me entienden? Y después, como salí de Indeportes, me dieron cargo ejecutivo ya allá. Y entonces cogí la posibilidad
de manejar la emisora y ser director primero y después ser gerente. Esa es la historia. Oiga, profe, para ir terminando yo, esta nos está golpeando. Esta otra sección del programa, profe, yo le voy a hacer a usted preguntas rápidas y usted me responde. Hágale. Lo más rápido que usted pueda. Si se tiene que extender, pues no pasa nada, bueno, profe. Bueno, usted es el invitado, pero... Bueno, profe, ¿cuál es ese gran momento que usted recuerda dentro del deporte que usted le haya tocado vivir? ¿Como técnico o como periodista? Como técnico, profe. Como técnico debo decir que el título de la Copa Colombia y la clasificación por primera vez en la Copa Coca-Cola, que se llamaba el Campeonato Nacional Juvenil, fueron dos exitazos buenos que uno como técnico se emociona. ¿Cuál es el momento más doloroso que vivió como director técnico, profe Ariza? El 6-0 que le dije yo ahorita. Es un técnico con un 6-0, con una selección que caminaba bien, porque siempre tuve buena empatía con los jugadores, de modo que con ellos no tuve problemas. ¿Cuál es el mejor jugador colombiano que usted vio, que usted pudo ver, profe? Uy, han sido tan buenos. Yo digo que elegir uno es ser injusto, porque Willington fue un fenómeno, pero le faltaban algunas cositas. Era un jugador de sola pierna. Tino Asprilla, el Pío Valderrama, James Rodríguez ahora, Falcao. Entonces eso yo no le puedo dar uno. Yo creo que esos 5 jugadores los elijo como lo importante que yo he visto en el fútbol. Ahora, profe, a nivel mundial, yo creo que usted me va a entrar un poco en esa discusión entre Pelé o Maradona. Para usted, a nivel mundial, ¿cuál fue el mejor jugador que vio, profe? Mire, Pelé es la gloria y lo máximo que ha dado. Maradona no le puede quitar un zapato, para que lo mire así. Jugador técnicamente 100% dotado, jugador que a los 15 años ya jugaba en mundial, un jugador que jugó donde se le dio la gana y como quiso, un jugador que saltaba casi 70 centímetros y paraba la pelota en el pecho o la paraba en la cabeza. ¿Quién ha hecho eso? El último gol que hace Brasil frente a Italia es el reflejo de lo que es él como jugador. Le tiran un centro, lo paran en el pecho y sin mirar viene Carlos Alberto por la derecha, le tira la pelota y soberbio gol para el 4-0. De modo que eso, Maradona tuvo cosas importantes, sí, tenía sus maravillosas, fue muy inflado, porque el periodismo argentino infla mucho, lo que pasa con Messi. A mí me gusta más Ronaldo en este momento, pero el periodismo argentino sabe vender, y ellos, no es que Maradona haya sido mal jugador, pero no el mejor del mundo. Profe, ¿cuál fue el mejor jugador que usted pudo dirigir? El mejor, he dirigido tan buenos. Pues yo diría casi que por posiciones, ¿no? Yo diría a Flavio Torres, humilde, se rompía por mí, volante, dirigía a Hernán Torres en el arco, era un jugador con deficiencias que las corrigió con tenacidad y sacrificio. Esos dos, los Torres, como diría alguien, el negro, James Olaya, no lo querían mucho porque era rústico, pero para mí fue importante. Yo dirigí mucho jugador bueno en el departamento del Tolima, que me disculpen algunos que no recuerdo hoy, pero sí dirigí buenos jugadores en el Tolima. Profe, ¿cuál fue ese sueño frustrado que usted nunca pudo lograr siendo director técnico? Llegar al fútbol profesional. Yo estuve en el bus. Me llamaron a las 2 de la mañana, de Mariquita. Los dueños en ese momento eran los de Glacial. Necesitamos que coja el equipo mañana. Había un incidente y iban a echar hasta el perro y el gato en Tolima. ¿Usted es capaz? Pues si me dejan coger unos de Tolima y la selección Tolima, que yo acababa de dirigir siendo exitosísima, con mucho gusto. Yo, listo. Llegué a la 42, ahí al frente de las piscinas, me senté a esperar a los muchachos con mi maletín. Cuando llegó un directivo y me dijo: hermano, hemos logrado arreglar con Bernal. Ah, bueno, hasta luego, yo no tengo problema ni dolores, pero sí me frustró ahí un poco. Bueno, esta es la historia del profesor Álvaro Ariza, una persona bastante reconocida en el mundo del fútbol, en el departamento del Tolima, director técnico de Selecciones Tolima por 18 años y periodista deportivo o comentarista deportivo mejor hace más de 50 años. Estuvo acompañándonos en la primera emisión de Perfil Deportivo. Profesor Ariza, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, y en estos programas que sea exitoso, porque hay mucha gente que merece que venga aquí a hablar con usted. Buen día. A ustedes, darles las gracias por haberse quedado hasta el final de nuestra primera emisión y recordarles, todos los miércoles de 5 a 5 y media de la tarde, Perfil Deportivo a través de Enfoque TV, donde estaremos dialogando con personajes del deporte aficionado, deporte profesional, deportistas, dirigentes, directores técnicos, que nos van a contar un poco de su historia de vida. Nos vemos la próxima semana de 5 a 5 y media con una nueva emisión.
Estamos presentes en el mundo digital. Síguenos en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Enfoque TV, un periodismo diferente.